Bueno, pues muy buenas. Hoy en la grada USJ tenemos con nosotros a tres profesionales como la copa de un pino, referencias para mí en el sector y sobre todo compañeros que, os digo, Monse Rodríguez, Martín Pinos y Diony Gómez. ¿Qué tal estáis? Hola, ¿qué tal? Bien, Bien, gracias bueno. por invitarnos. Bueno, Hola, pues muchas gracias. un poco la idea de hoy es hablar sobre educación en y a través de la actividad físico y deportiva. Y un poco la idea también es presentaros un poquito a estas tres personas como se merecen. Y por ello me voy a detener un poco más y voy a contaros un poquito más sobre su currículum, que yo creo que es muy interesante. Por un lado, pues tenemos a Monse Rodríguez, que es licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en el INEF de Lérida, entrenadora nacional de gimnasia rítmica y deportiva, profesora de educación física durante más de 20 años y actualmente jefa de sección de deporte formativo, universitario y actividad deportiva de la Dirección General de Deporte de Aragón. ¿Vale? Nos conocemos de la época en IES Ítaca, de cuando yo estaba en las áreas de fitness de siglo XXI y José Garcés, que teníamos alumnos de prácticas y nos tenemos, la verdad es que gran aprecio, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y antes de pasar al resto de invitados, me gustaría que nos dijeras, porque me suena que colaboraste en el desarrollo del currículum de educación física en Aragón, que nos cuentes un poco también sobre esa experiencia. ¿Qué tal fue esa experiencia? Pues, bueno, buenos días. Gracias, Alberto. Pues la experiencia que me comentas fue muy enriquecedora. La verdad es que yo creo que viene bien juntarte con profesionales e intentar aportar toda tu experiencia y lo que puedes aportar en ese momento, ¿no? Colaboré en el LOE y colaboré en la LONCE y como antes comentábamos, Martín Pinos justo estuvo colaborando él realizando el de primaria y en este caso yo estuve en el de secundaria. Entonces la experiencia es muy positiva. Es duro también, pero bueno, pero está bien, está bien. Muy bien. Os presento también, bueno, ya que lo ha citado, os presento también a Martín, maestro especialista en educación física, doctor en ciencias de la educación y sobre todo, pues bueno, yo creo que él también se define como máster en aprendizaje a lo largo de la vida. Es uno de los aspectos que yo creo que lo definen. Ha estado más de 20 años dando clases de educación física y actualmente trabaja como asesor de formación en el Centro de Profesorado Juan de Lanuza. Como profesor también en el máster de educación socioemocional y ha sido autor de un montón de libros. Si no me equivoco, te concedieron el primer premio nacional de innovación educativa. No sé si nos puedes contar algo más sobre este premio, qué fue para ti, qué te supuso. Pues la verdad es que una sorpresa, porque bueno, pues esas cosas que te presentas, nunca me había presentado un premio y estando trabajando en el María Moliner, recién llegado a Zaragoza, por destino, por concurso de traslados, decidimos hacer un proyecto de innovación de educación física vinculando la educación en valores al currículum del área. Entonces presentamos un proyecto de primero a sexto con toda la formación didáctica completa de primaria, con esa conexión tan necesaria a los valores humanos. Y bueno, pues una auténtica sorpresa tener el reconocimiento nacional y el impulso que aquello dio al proyecto para su difusión en otros sitios. ¿Sí? Creo que me citaste también en alguna ocasión que fue la primera vez que se concedió al área, por así decirlo, más relacionada con la educación física. ¿Puede ser? Sí, correcto. Sí. Muy bien. Pues oye, todo un mérito, la verdad. Un camino abierto ahí súper importante. Y por último, pues presentamos también un poquito mejor a Diony Gómez, maestro especialista también en educación física, máster en coaching deportivo y alto rendimiento, máster en educación socioemocional, también entrenador nacional de fútbol y actualmente coordinador del programa PIVA, que si yo no me confundo las siglas son Programa de Impulso de la Vida Activa, sobre el que hablaremos también después. Diony y yo nos conocimos en Cándido Domingo, trabajando juntos. Fue una experiencia para mí muy enriquecedora. Espero que para Diony también.
No sé si fue así, Diony. Bueno, en primer lugar, para mí es un auténtico placer estar entre amigos y amigas. Pues yo este programa que vas a hacer, más que nada lo considero como una conversación que podíamos tener en cualquier centro, en una barra de bar o en una instalación deportiva, donde sea. Entonces, para mí la verdad que es un auténtico placer. Bueno, en segundo lugar, pues la verdad que de todas las personas con las que trabajo intento aprender algo y por supuesto que contigo fue igual. En el caso de Martín he aprendido muchas cosas y en el caso de Monse también. Entonces, para mí, la verdad que sois ejemplos o espejos donde creo que los docentes o la gente se tiene que reflejar. Pues yo creo que ahí estamos muy de acuerdo. Tenemos la suerte de teneros a los tres. Y como última cuestión, antes de pasar a otro tema, sí que me gustaría que, además de lo que es el programa PIVA, sé que has participado en otros proyectos de innovación, Diony. ¿Alguno que puedas destacar tú que te gustaría citar? Sí, bueno, yo la mayor parte de esta labor docente la he hecho en el CEIC Cándido Domingo. Entonces, estoy muy agradecido al Cándido Domingo, al equipo directivo, a los docentes que están ahí. Y entonces, el proyecto en sí, en el que estos 5 o 6 años hemos estado inmersos, es el proyecto de actividad física y deporte, que ha tenido bastante éxito y bastante repercusión. Pero dentro del mismo, que a lo que te refieres, en cuanto a uno de los proyectos de innovación, creo que de los que más estamos orgullosos es en el de los padrinos deportivos, que tuvo seguimiento por parte, yo creo, de la Dirección General de Deportes y más concretamente Martín sí que tuvo un seguimiento en ese sentido. Entonces, en ese sí que estamos contentos. ¿Por qué? Porque era una relación directa entre deportistas, entre comillas, profesionales, porque estaban en la élite, con nuestro alumnado y se produjo ahí un vínculo emocional que la verdad que es lo que nosotros vemos que nos mueve, un vínculo emocional entre los deportistas y el alumnado. Si quieres oír alguna anécdota, sí, como anécdota, pues mira, tenemos una con Carlos Mayo, que ahora me parece que es campeón de España este año de campo a través. Carlos Mayo, entre la relación vinculante que teníamos, el cómo se relacionaba, él lo que hacía, lo que le decíamos era vuela Carlos Mayo, ¿no? Y entonces, él, fíjate, en la carrera del Campeonato de Europa del Sub-23, que quedó segundo, antes de entrar a la meta, fíjate que uno cuando entra antes de la meta se acuerda de lo que él es más importante. Él lo que hizo fue subir los brazos a forma de como que estaba volando y entonces en ese momento se acordó de los chavales del Cándido Domingo. Tú imagínate eso, la repercusión que tuvo para ellos y el vínculo y Entonces, para nosotros, eso es lo que mucho define o define el vínculo que se creaba entre los deportistas. También te podría decir cosas que pasaron con la Escuela de Waterpolo Zaragoza, que fueron los primeros representantes en cuanto a esto de los padrinos deportivos, que les hicimos un vídeo que a ellos les resultó de mucha ayuda, en el que el vídeo cogíamos gente de todo tipo, del barrio, pues cogíamos al tendero, al policía, entonces como que ellas estaban en una situación especial, que me parece que se estaban jugando el descenso y nosotros les hicimos ese apoyo que me parece que era hoy toca o ahora toca. Entonces ellos lo llevaron como lema. Entonces para nosotros y para nosotras fue una cosa espectacular. Más que nada, más que el hecho de que los deportistas vayan al centro, es el vínculo que se establece. Que yo creo que es al final, como muy bien define Martín, lo que nos mueve, al final lo que nos mueve interiormente es hacia aquello lo que vamos a aprender, ¿no? Sí, sí. De esas experiencias estuvimos también en algunas. Tuvimos a Demetrio Lozano ahí con vosotros también en alguna ocasión. Les enseñó un poco y les explicó esa trayectoria deportiva y lo importante que es el deporte. Pero bueno, al final vemos que todo está vinculado. Así que buena anécdota y buen proyecto, la verdad, buen programa. Ahora me gustaría un poco, vamos a hablar primero de lo que sería este programa Buddy. Nos gustaría que Monse, que es, por así decirlo, para mí la especialista en este programa y la que
y la que más está trabajando en él, nos hablara. Si no me equivoco, las siglas son Valores, Aragón, Deporte e Integración. Ya las siglas nos dicen mucho. Pero, ¿en qué consiste este programa Buddy, Monse? ¿Y cuáles son sus principales objetivos? Bien, el programa Buddy, fundamentalmente hay que ver el contexto donde se ha realizado. En base al plan estratégico que se realizó en la Dirección General de Deporte entre el 16 y... Uy, no sé. Que sigue. Sí, estoy poniéndolo en pantalla para que la gente lo vea. No sé si lo podéis ver bien vosotros también. Sí, lo vemos, sí. Muy bien. Pues eso, como te comentaba, se inició un cambio en el 2016 dentro de los Juegos Escolares y se introdujo un nuevo sistema de competición donde los valores cuentan dentro de la puntuación final de la competición. Sí que es verdad que ese proceso fue duro, porque nosotros nos fijamos también, en donde estamos basados es en el Jugaver Play, que se realiza en una comarca del Baix Llobregat. Entonces nos pusimos en contacto con CETIO porque realmente lo crearon un profesor de INEF de Barcelona y un psicólogo deportivo. Ambos crearon ese sistema de valoración. Nos pusimos en contacto con ellos y miramos las posibilidades de adaptarlo a nuestra realidad. Entonces, una de las cosas más a destacar, que creo que es nuestro programa Buddy, es que está realizado en toda la comunidad, en todo Aragón. Entonces, el programa inicial del Jugaver Play se realiza en una comarca de manera muy puntual y con un ambiente comarcal. Es decir, ellos tienen sus propios... Si ves que me enrollo mucho, me dices, ¿eh, Alberto? No, yo por lanzarte una pregunta era, porque esto sí que no lo sabía, por lanzarte una pregunta era si éramos la única comunidad que está aplicando este programa, aparte de, como dices tú, en esa comarca muy concreta, si Aragón ha sido un poco la única comunidad que se ha lanzado a aplicar este programa. No, hay muchas comunidades que realizan muchos programas intentando adaptar y poner los valores dentro de la competición deportiva a nivel escolar. Sí que es cierto que hay varios modelos diferentes en los cuales el más arriesgado es el nuestro. Arriesgado me refiero a que dentro del resultado de la competición se ponen los valores. Y hay otros modelos en los que son paralelos. Es decir, tú juegas, quien gana, gana y quien pierde, pierde. Pero después al final el que tiene un mejor comportamiento pues le decimos, oye, pues muy bien, ha sido el mejor en comportamiento, en valores y demás. Pero el nuestro lo que hace es fusionar. Entonces, como te comentaba antes, se realiza en una comarca, pero se realiza dentro de un deporte comarcal, es decir, no de un deporte federado. Y yo creo que ahí es donde radica fundamentalmente nuestra potencia. Es decir, nosotros llamamos a las federaciones en el 2016. La Federación de Baloncesto nos abrió las puertas a este proyecto y nos dijo que hiciésemos una prueba en la Copa Primavera, como sí hicimos, y a raíz de eso hablamos también con la Federación de Fútbol, hablamos con la Federación de Voleibol y con otras, y ya en el curso 2017 se inició este programa, ¿no? Realmente es... el hecho de colaborar estrechamente con las federaciones es lo que les da, yo creo que una diferencia respecto a otras comunidades que tienen otro tipo de trabajo y que se hace, como siempre, paralelo. Es decir, aquellos niños que no están en alto nivel, bueno, pues en esos niños sí que se les puede a lo mejor hacer algún tipo de competición más adaptada, pero los que ya están en alto rendimiento o un nivel más alto, a estos no se les puede hacer, ¿no? Entonces, la fortaleza nuestra yo creo que es justamente el hecho de trabajar con las federaciones y que esté integrado dentro de los Juegos Escolares. Vale, sé que has comentado ahí dentro de lo que nos has explicado y me pica la curiosidad que hablabas del tema de las puntuaciones y no sé si nos puedes explicar este aspecto especial con relación a las puntuaciones y esta integración dentro de este programa Buddy. Sí, una de las cosas que queríamos realmente es, muchas veces hablamos en el ámbito educativo pues de lo que es la gran familia que está alrededor del niño en la escuela, pero nunca hablamos de toda la familia, todos los agentes que están alrededor del niño que realiza un partido de baloncesto el sábado por la mañana.
parece que toda esa comunidad deportiva también influye en ese momento, ¿no? Entonces, lo que se ha pretendido es, a la hora de la competición hay varios agentes que puntúan o valoran en ese momento cómo se realiza ese partido. Está arbitraje, las árbitras y árbitros que están en ese momento, está el entrenador, entrenadora que está dirigiendo, está un delegado de grada, que no es un delegado de grada al uso, es decir, no es como el delegado de grada que podemos ver en un campo de fútbol, no, sino es un delegado de grada que valora a ellos mismos, al comportamiento que hacemos los papás y mamás animando a nuestros deportistas. Y después el público también. Entonces, tienes que pensar que respecto a los 10 puntos que existen cada día en juego, se van repartiendo. El que mayor peso tiene, en este caso, es el arbitraje, porque también pone cómo se ha realizado la puntuación, es decir, tiene 3 puntos el equipo que ha ganado, 2 si han empatado y 1 si han perdido, y entonces a raíz de eso después el árbitro, hay que tener en cuenta que el arbitraje es la pieza troncal de este programa, es decir, él va a valorar a un equipo, al otro equipo, es decir, al visitante, al local, al y a todo su entorno, ¿no? Por así decirlo. Y después entre ellos también se valoran, pero unos ítems muy concretos, que los ítems siempre están, bueno, el respeto es lo que básicamente sale en casi todas las premisas, respeto a los demás, respeto al rival, respeto a las decisiones arbitrales, es como lo más importante en toda la actuación. Entonces, por tanto, antes tú ganas un partido 20-30 y ya sabes que has ganado. Entonces, en este caso, todas las demás actuaciones que se realizan en el partido tienen su peso. Y el peso es 30% lo que es el resultado y 70% en valores. Bueno, pues la verdad es que es muy interesante porque muchas veces pienso que en este tipo de aspectos es en lo que quizás teníamos que apostar más dentro de lo que es el deporte escolar y el deporte de base. Entonces, la verdad es que a mí me parece que es un acierto total el ir un poco por esta línea. También me gustaría saber si os habéis encontrado problemas en la implantación del programa, alguna cosa que os haya resultado complicada. Bueno, voy poniendo imágenes aquí que se te ven en formaciones que dais, pero dentro de todo este engranaje que tenéis que llevar del programa Buddy, ¿qué problemas, qué inconvenientes han podido surgir? Pues la verdad es que en el inicio fue francamente duro, las cosas como son, porque hablar, lo que te digo, pues hablamos con federaciones, pero después con que queríamos intentar adaptarlo lo más posible a nuestra realidad, a todo Aragón, fue ir hablando con cada uno de los perfiles. Es decir, tuvimos reuniones con arbitraje dentro de las federaciones, tuvimos reuniones con entrenadores, tuvimos reuniones también dentro de las entidades deportivas con padres y madres, para que aportaran al principio y sobre todo decir que es un programa vivo, que siempre hacemos al final unas sesiones de retorno para que aporten, pues a ver cómo podemos mejorar este programa y cómo se puede realmente que todos nos sintamos partícipes. Entonces, al principio fue duro, pues porque evidentemente al principio pues te dicen, bueno, y entonces a mí ¿quién me va a valorar? O sea, ¿y cómo puede ser que solamente valga 3 puntos respecto a 10 de lo que yo estoy entrenando? O, como siempre, la picaresca salía, bueno, y si yo le voto al rival que le pongo en negativo, en fin. Entonces, hay que intentar siempre destacar que la idea se hace en los niveles de iniciación. Hay que tener claro que la idea es que los niños y las niñas, cuando empiezan en el deporte, en este caso colectivo, que es donde estaba pensado de momento, inician esa andadura ellos y sus familias, y ahí es un entorno protegido, es un entorno donde el respeto es lo fundamental. Y después ya el programa va desapareciendo con los años, que es decir, se inicia en preiniciación, iniciación, Benjamín, alevín, depende del deporte, ¿no? Pero es una primera toma de contacto. Entonces, eso sí que fue duro, y duro también el primer año, hasta que, pues evidentemente, todo el mundo pues lo realiza, lo ve claro. Y después otra de las cosas que hicimos a partir del 2017 fue exportarlo al ámbito comarcal, que son diferentes realidades. Entonces nos hemos adaptado también a la competición comarcal, que es otro tipo de competición, y en esa labor estamos en una labor de ir aumentando. Pero lo mejor de todo, yo destacaría, aparte de la dificultad que fue que con esta excusa, si lo podemos hablar así, sí que ya que tuvimos que acercarnos y hacer muchas reuniones y mucha formación hablando de valores, con mucha gente y durante tiempo. Y eso para mí ha sido lo más destacado. O sea, el hecho de que todo el mundo lo reflexionemos, qué pasa
cuando los chavales están jugando un partido un sábado por la mañana, el hecho de reflexionar ya nos ha dado muchísimo. Para mí ha sido lo mejor. Yo creo que además creamos un poco esa base necesaria para los chicos. No solo hace falta una base deportiva para que tengan su evolución y al final, pues si algunos llegan al rendimiento, como hemos dicho, pues mira, eso será en un futuro. Pero también esa base educativa yo creo que es de gran importancia. Pues la verdad es que muy, muy interesante este proyecto Buddy y todo lo que rodea. No sé si nos dejamos algo que tú quieras comentar, si no pasaremos a explicar un poco también lo que es este programa PIVA, que es el otro con el que vamos a trabajar hoy. ¿Algo que tú veas que nos dejamos o lo bueno, comentamos yo dos pinceladas, como quieras. No. Dos pinceladas sí. Pues dos cosas sí que veo importantes. Una, el hecho de que va creciendo, quiere decir, en volumen hay que tener en cuenta que empezamos con unos 400 equipos y estamos ya pasando más de 600 equipos en competición cada fin de semana, quiere decir que es un volumen importante. Estamos en baloncesto, en fútbol sala, en voleibol y en balonmano. Este año íbamos a aumentar con hockey hierba y después también destacar que en estas competiciones existe una labor arbitral, que son también chavales que han dejado el deporte hacía poco o incluso están jugando en categorías juveniles, que están iniciando sus andaduras a nivel de árbitros y árbitras, muy jóvenes algunos, en algunos casos son menores de edad, y que están arbitrando en esta categoría Buddy, en este nivel. Entonces, para ellos también es un entorno protegido. Estamos descubriendo que no existen tantas incidencias, y eso es algo que tenemos que intentar acabar de verificar, pero nos están dando números de que no existen tantas incidencias a nivel de comisión de disciplina en estas categorías respecto a años anteriores. Y eso creo que es un dato importante. Muy bien, pues como te digo, la verdad es que encantados un poco con este proyecto y yo algunas de las cosas sí las conocía, pero otras me han resultado muy curiosas y sobre todo el gran impacto que está teniendo. Pues si os parece ahora, lo veíais también aquí en pantalla, pasamos un poco a lo que sería este programa PIVA o Programa de Impulso de la Vida Activa. Y como tenemos a dos de los protagonistas del mismo, tanto Martín como Diony, pues os voy a ir lanzando preguntas de manera aleatoria y ya después cuando terminemos, pues os haré algunas preguntas para que entre todos nos deis vuestra opinión también, ¿vale? Empiezo con Martín. Martín, no sé si nos puedes preguntar en qué consiste todo el programa PIVA y cuáles son sus principales objetivos. Vale. A ver, PIVA, Programa de Impulso de la Vida Activa. Y yo diría también de la vida activa y saludable, porque en el fondo el concepto de salud subyace detrás de todas las propuestas y dimensiones que PIVA va a trabajar. La esencia posiblemente del programa PIVA está en que, por una parte, no es un programa dirigido a modificar un aula, un grupo pequeño dentro de un centro, a intentar que un docente o los de educación física se incorporen a una propuesta en torno a la vida activa, sino que es un programa que intenta incidir en la vida de todo el centro, de toda la comunidad. Es uno de los rasgos, yo creo, más significativos de este programa y lo hace fundamentalmente presentando una serie de dimensiones y de acciones simbólicas, pero actuando en el centro desde las propias metodologías de trabajo didáctico. Es decir, PIVA se implementa no desde el área de educación física, como aparentemente a lo mejor se podría deducir en una lectura más superficial, sino que se trabaja y se desarrolla dentro de las aulas en contextos metodológicos que obligan a globalizar, a trabajar de forma coordinada a todo el profesorado. Es decir, la metodología de proyectos, el ABP, está en la base de trabajo de este programa y por lo tanto involucra fundamentalmente a los tutores y a diferentes áreas del currículo. A partir de una serie de dimensiones, que en concreto decidimos en su momento que fueran 6, porque permitía organizar muy bien el trabajo a lo largo de toda la primaria, es decir, en primero y segundo de primaria trabajan trimestralmente una dimensión, con lo cual al final de ese ciclo de 2 años han conseguido trabajar las 6 dimensiones, que luego en tercero y cuarto se vuelven a recuperar con más profundidad y luego en quinto y sexto.
Y estas dimensiones que conectan con la vida activa y saludable, bueno, pues tuvo su momento de reflexión y demás, pero al final estábamos trabajando sobre los determinantes sociales de salud, sobre la salud integral y los valores humanos, sobre la actividad física, sobre la alimentación, también nutrición, también sobre el tema de hábitos saludables y finalmente sobre la educación socioemocional. Sí. Y estos son los 6 aspectos que abordan un concepto de salud obviamente muy holístico, mucho más allá de esa conexión de salud con la falta o con la enfermedad, no, yendo un poco al concepto ya de la OMS de hace unos años. No solo la ausencia de enfermedad, ese concepto incluso, como decías tú, pues vemos aquí en imagen algunos de los aspectos, algunas de las acciones simbólicas que vosotros marcáis y es una dimensión muy completa dentro de todo esto que es la promoción, porque somos promotores de salud, o sea, es una dimensión bastante completa. Eso es. Las acciones simbólicas intentan conectar toda la vida del centro, o sea, planteamos trabajo durante los periodos lectivos, pero las acciones simbólicas también conectan con el antes de llegar al colegio, con el tema del camino al colegio, con los momentos de intermedio, es decir, los recreos saludables, las cuñas activas que hacen clase, el tema del proyecto comedor. Es decir, hay un montón de acciones simbólicas muy interesantes que amplían los horarios y los momentos de actuación y que invitan a que toda la comunidad, no solamente el alumnado y el profesorado, incluso las familias, se incorporen al programa. Y luego, como veis ahí en la imagen, hay una serie de personajillos alrededor de toda esta historia. Recurrimos a una ambientación, al cuerpo de magia y a una serie de personajes, en total 7. Hay un personaje para cada una de las dimensiones del proyecto. Pues, por ejemplo, ahí en la imagen se ve a la dragona Aragona, que tiene que ver con la dimensión de determinantes sociales de salud. Tenemos a la giganta Pirena, que tiene que ver con la actividad física, la hada vorragina, con la nutrición, etcétera. Y luego hay un 7º personaje que es Cogón, un ogro, no malo, sino más bien tontorrón, que es el que representa ese lado oscuro al que nos lleva la ignorancia y al descuido de nuestra salud porque no sabemos cómo actuar, ¿no? Bueno, pues esos son los elementos de enganche, un poco de motivación también, y que se ven de unión para que los alumnos a lo largo de los diferentes cursos y alrededor de esa historia de magia, de ese cuerpo de magia, den cierto sentido a todo lo que se les está mostrando y todo lo que están aprendiendo, claro. La verdad es que es muy interesante desde el plano no solo de la actividad física, sino nutricional, que me toca muy de cerca. La verdad es que es muy interesante que, como dices, los alumnos le den un sentido a todo lo que tienen que hacer en su día a día, no solo dentro del aula, sino que lo traslademos fuera del aula, a las familias, y tiene un potencial increíble este programa. Que la verdad es que ambos programas están muy apoyados desde la Dirección General de Aragón y eso nos hace, por lo menos a mí, sentirme más que orgulloso de que todo este tipo de cosas se apoyen desde las instituciones. Voy con Diony ahora y le pregunto cuáles son los orígenes de este programa. A ver si él nos puede contar cómo comenzó o cómo arrancó. A ver, los orígenes creo que es en el 2015-2016. La Consejería de Educación, con Maite Pérez, encarga a la Dirección General de Deportes un currículo integrado de actividad física a modo de currículo integrado de música que ya existía en el curso anterior. En esa Dirección General de Deportes está Mariano Soriano y creo que estaba Monse y estaba Chus. Entonces, ellos seleccionan a varias personas, entre las que estoy yo, Ángel Navarro, y Martín luego ya se incorporó posteriormente para diseñar ese currículo integrado. Como tenía un cariz educativo, lo que hace la Dirección General de Deportes es hacer un primer borrador que pasa luego a la Dirección General de Innovación. En la Dirección General de Innovación, ahí ya estaba Martín Pinos, se dan cuenta que por diferentes circunstancias el currículo como tal de actividad física es muy difícil de implantar y diseñar, entonces lo que se hace es transformarlo en un programa educativo. A partir de ese programa educativo es cuando ya comenzamos a actuar y a empezar. Ten en cuenta que la primera fase de esa construcción es hacer un diseño del programa,
que creo que luego, no sé si algo ha comentado Martín, ¿no? De en qué consiste el programa. La segunda, encontrar centros dispuestos a poder testear el programa. Ten en cuenta que eso es algo ya más difícil. ¿Por qué? Porque, como bien ha dicho Martín, en un principio este programa se puede entender como solo desde el área de la educación física. Entonces, el que llegue a centros, que los primeros convencidos sea el equipo directivo y el claustro, pues eso tiene un valor añadido, ¿no? Entonces, encontramos a esos centros para poder testear esas dimensiones o esos proyectos que ha hablado Martín, y a partir de ahí, pues, comenzamos a avanzar. Ten en cuenta que el programa ha sufrido varias modificaciones. Los 2 primeros años ha estado en forma de testeo. La Dirección General de Innovación y Formación Profesional se ha dado cuenta y ha apostado fuertemente por un programa de estas características y lo ha transformado en programa educativo. Ha dejado de ser a ser algo que se estaba testeando a ser una realidad ahora mismo. Entonces, como bien has dicho tú antes, hay que agradecer la apuesta que han hecho desde la Dirección General de Innovación, tanto Tony Martínez como director general, como Babel Ayala, que es la jefa de servicio, que más o menos es la que gestiona y dirige los programas, y en este caso el del programa de impulso de la vida activa, la apuesta firme que han hecho sobre un programa de estas características. Decir que desde este curso es programa educativo oficial. O sea, la verdad que para nosotros estamos muy satisfechos y satisfechas. La verdad es que sí. Yo que viví también un poco esa parte de orígenes, porque sí, trabajé con Diony, fue porque él estaba algo liberado para el desarrollo de este programa y ese fue el momento en el que yo entré a trabajar con él. He de reconocer que fue un proyecto muy ambicioso y que todo lo que ha ido evolucionando me gratifica y un poco lo veo desde la envidia sana de todo este desarrollo. Vamos ahora con Martín. Sé que Diony ha comentado un poco, pero en Aragón, ¿qué acogida ha tenido por parte de los centros, pensáis? ¿O qué visión tienes tú, Martín, de qué acogida ha tenido por parte de los centros este programa? ¿Piensas que es algo fácil de aplicar, que ha generado en ese sentido algún tipo de problemática, o que verdaderamente es algo positivo para los centros? Vale. A ver, casi como cualquier programa educativo y que tenga un peso específico como este, pues yo creo que para cualquier centro supone una decisión importante, porque va a llevar esfuerzo. Obviamente va a llevar esfuerzo. A ver, no fue difícil, aunque no fui yo el que los buscó ni el que hizo los contactos, ahí estuvo Diony fundamentalmente, pero no fue difícil encontrar centros que se quisieran involucrar ya desde sus inicios del proyecto. Y digo que no fue difícil porque la realidad es que hay profesorado y claustros increíbles en Aragón y en todos los sitios. Hay gente muy dispuesta a cambiar, a mejorar lo que se está haciendo, en definitiva, trabajar para mejorar el aprendizaje del alumnado. Y yo creo que se vio en PIBA la posibilidad, se vio en PIBA una herramienta que no solamente incidía en un ámbito de valores conectados con la salud, con la vida activa, no solamente incidía en eso, sino que daba la posibilidad de modificar también la forma de trabajo a través del cambio metodológico. Y esto que yo sé que supone mucho trabajo para un docente, pasar de una clase más tradicional a una clase en la cual tienes que coordinarte muy bien con otros docentes para hacer propuestas globalizadas de proyectos. Yo sé que es un reto, es un cambio importante, pero que se ha asumido por algunos centros. ¿Que tiene dificultades? Obviamente que sí, te saca absolutamente de tu zona de confort. Y luego ya con mayor o menor incidencia, yo creo que la valoración en general de todos los centros que están participando es muy positiva. En algunos de los centros, de hecho, el cambio ha sido muy radical, ha supuesto un cambio muy importante, con abandono incluso en algunos niveles de los libros de texto, para ser capaces de ya desarrollar proyectos incluso al margen del PIBA. Pero en cualquier caso, si algo tiene de potente este programa, es que ha nacido desde los propios centros, desde el propio profesorado, es decir, la propuesta puede venir de la administración, pero los proyectos se han gestado en el aula.
Se han repartido las dimensiones por los centros, cada centro se esforzaba en trabajar una de las dimensiones y luego en un formato de trabajo colaborativo las dimensiones se comparten con los demás centros y se contextualizan. Ese es el formato de trabajo, es una propuesta absolutamente colaborativa de muchos centros, muchos docentes, y no solo a nivel interno, me refiero del cole, sino entre los coles que participan. Con lo cual eso es increíble porque abre la docencia, abre las expectativas y al final permite crear una red, que es lo que está consiguiendo PIBA, de centros en una línea de trabajo pues, potente y significativa para la mejora del alumnado. Sí que me gusta mucho esto que comentas de generar una red junto con otros docentes, con otros centros y con un poco esa comunidad educativa y el trabajar de manera colaborativa, que para ti yo creo que es uno de los aspectos que te define más. Esto de trabajar de la manera colaborativa yo creo que es uno de los aspectos que más te gusta tocar dentro de la educación. Muy interesante. Última pregunta que os lanzo a los dos y es... me respondéis quien queráis, el primero y el otro después. ¿Qué es lo que más os gusta del programa? Igual lo habéis destacado, Martín ya aparte lo ha dicho ahora, pero ¿qué aspecto concreto es lo que más os gustaría de este programa? Bueno, sí, yo entroncando con lo que ha dicho Martín anteriormente, que creo que no lo he comentado antes, uno de los grandes valores que tiene el programa es que nace desde las escuelas. No es un comité de sabios que ha creado un programa desde arriba y ha bajado hacia abajo y llega a las escuelas desde arriba, sino que es creado y elaborado por docentes. Entonces, eso tiene una potencialidad muy grande porque sale de la propia esencia de lo que es la escuela, sale desde adentro. Entonces, eso es digno de alabar. En cuanto a lo que dices que más me gusta del programa, mira, te voy a decir una cosa. La primera es la red esa que has hablado tú, la red colaborativa. La verdad que, como ha comentado Martín, es extraordinario y emocionante ver cómo hemos conseguido, no nosotros, sino entre todos los que estamos participando en el programa, el que funcione esa red, que se llegue a todos los centros, que se comparta ese material, que aun con las dificultades que tiene las distancias geográficas o kilométricas, el poder compartir o el poder trabajar en forma así, en forma de red, entonces eso para mí es una de las cosas que más veo potencial, ¿no? Ten en cuenta que una de las cosas que el trabajo, bueno, a mí me define es el trabajo en equipo. Yo creo que sin el otro eres menos. Entonces, la suerte que tiene este programa es que la gente que lo compone son extraordinarios y extraordinarias profesionales. Es desde arriba, pues en el caso de la Dirección General de Innovación, Inma Chava, Pérez Bello, Miguel y Martín cuando estuvo hace 2 años, pues hay un equipo extraordinario y bajando a los centros. La verdad que la implicación que dice, como ha comentado Martín, en cuanto a los equipos directivos, que es que son equipos directivos, la implicación que han tenido y bajando más allá a los coordinadores y a los docentes, que la verdad que en torno a este programa pues estamos trabajando igual más de 150 docentes, pues imagínate la potencialidad, ¿no? Y la implicación que tiene de esos docentes, que como bien dice Martín, que es un trabajo añadido a todo lo que hay que hacer, y la motivación y la ilusión con lo que le hacen. Entonces, para mí, esa es una de las cosas que yo me quedo, que la verdad que es que, jolines, a mí me llena de satisfacción el poder compartir eso, ¿no? Y luego, finalmente, pues, jolines, que dentro de ese programa hay unos profesionales y unos materiales con una calidad que están haciendo que leche, que a mí, personalmente, me da vértigo. A veces, no llegar a lo que ellos demandan, ¿sabes? Porque son tan buenos profesionales que tú, al final tú tienes que darles una respuesta, ¿no? Y a veces es difícil dar esa respuesta. Pues también la verdad es que muy interesante. No sé si Martín también nos quiere aportar qué es lo que más le gusta. Sé que nos lo ha respondido parcialmente antes, o si te queda algo más por añadir en esa pregunta, ¿qué es lo que más te gusta del programa? Vale, pues solamente por hacer una referencia a algo que un compañero también de educación física, un gran amigo además, un gran profesional, Julián,
me enseñó hace años cuando me quería hablar de las TIC, que yo era muy poco TIC. Y entonces me dijo, la esencia de la web 2.0, Martín, me decía Julián Tuyenque, está en las 3 Cs: crear, colaborar y compartir. Y creo que es una seña de identidad también de este programa. Y me encanta lo de las 3 Cs porque conecta también con otra idea que tiene que ver con 3 Cs, pero desde otra óptica muy distinta, que también están muy presentes en el programa, que es esa conjunción, esa simbiosis entre el cuerpo, el corazón, como metáfora de las emociones, y el cerebro, como metáfora, en definitiva, bueno, metáfora o realidad de la cognición, ¿no? Y creo que el programa conecta muy bien desde el cuerpo esos otros dos elementos tan sustanciales de la educación, que son el desarrollo cognitivo y el desarrollo emocional. Pues la verdad es que gran respuesta, ¿eh? Siguiendo un poco con estas 3 Cs que has comentado, crear, colaborar y compartir, nos vamos un poco ahora ya a un debate o a una aportación que si eso primero le preguntaré a Monse que nos dé su opinión, y es un poco, en ambos programas, ¿tienen alguna conexión entre ellos? Porque sí que he visto que a través de redes sociales muchas veces Piva y Buddy se citan entre ellos mutuamente y esta conexión me gusta mucho, esta parte colaborativa me gusta mucho también. Entonces, Monse, ¿qué vínculo es el que podríais tener entre ambos programas principalmente? Bueno, pues como bien ha dicho Martín, lo de crear, colaborar y compartir, pues bueno, con Diony nos une una relación de colaboración, aparte de amistad, muy estrecha, y como siempre intentamos mejorar e innovar. Por un lado, esta parte de Buddy que hemos comentado está dentro de los juegos escolares y dentro de un ámbito deportivo muy concreto. Sí que es cierto que Piva ha estado haciendo acciones simbólicas en las cuales nos hemos ido apoyando y relacionando. Entonces, hizo acciones simbólicas como, por ejemplo, el Banco de Actividades, que es de la Dirección General de Deporte, en el cual intentamos colaborar y relacionar federaciones deportivas con centros escolares, en los cuales la Federación Deportiva aporta el conocimiento de según qué deportes que se incluyen dentro del centro educativo en horas lectivas. Entonces, esa colaboración, ellos además dentro del PIBA lo han cogido como unas acciones simbólicas. Por ejemplo, en el proyecto trabajamos con Enroscados, que es, bueno, es increíble el proyecto de Enroscados respecto al balonmano, pues Piva, Diony lo explicará mejor, Piva realiza, creo que es en mayo, si no me equivoco, pues unas acciones concretas con ellos en todos los centros que están en Piva. Lo mismo ha pasado respecto a Buddy, ellos han hecho unas aportaciones dentro de sus recreos activos, realizan también unas valoraciones respecto a Buddy. En la base de Buddy, que es el respeto, han estado haciendo en diferentes centros Piva, pues dentro de los recreos activos una adaptación. Entonces, este año hemos estado yendo desde la Dirección General de Deporte por ver esas aportaciones de los docentes con una idea que llevamos en la cabeza de intentar a lo mejor también introducir Buddy escolar con algún tipo bueno, adaptándolo evidentemente, ¿no? Adaptándolo, pero a todas las posibilidades que existen. O sea, realmente Buddy dentro del ámbito federado, dentro del ámbito de juegos escolares es de una manera determinada, pero puede extenderse perfectamente al programa, pues a los centros PIBA y demás centros. Entonces, de ahí nos viene la colaboración, intentando siempre hacer acciones conjuntas, que creo que es muy importante ir de la mano. Muy bien. De la mano con este proyecto del Banco de Actividades y con otros que existen, ¿no? Sí, vemos mucho vínculo en todos estos proyectos. La verdad es que yo sigo un poquito y se ve vínculo en todos los proyectos que de estos 3 profesionales tenemos el gusto de tener aquí. Siempre tiene vínculo con otros, siempre tiene colaboración. Me gustaría también que me digáis, bueno, en este caso si quiere que empiece Martín y luego si queréis aportar vosotros, como estamos ahora ya en una parte más reflexiva, aunque nos interrumpamos tampoco pasa nada, ¿vale? Ya que tenemos, yo creo que la parte de aportaciones somos lo suficientemente ordenados como para poder organizarnos. Sería, ¿cómo pensáis que vuestros programas encajan en la realidad educativa del alumnado? ¿Cómo les ayudan? ¿Qué pensáis que les pueden aportar a estos alumnos dentro de lo que serían vuestros programas u otros programas similares? Vale, pues empiezo yo. Sobre todo, me parece que esa idea de transversalidad y la importancia de que aunque
PIVA conecta desde un ámbito aparentemente muy concreto, que es el de la vida activa y saludable. Hay una interrelación constante con todas las áreas y, por tanto, con el resto de aprendizajes curriculares. Entonces, darle al alumno esa visión de la realidad en la cual el conocimiento, el saber, los aprendizajes no están fragmentados por asignaturas, sino que unos y otros se interrelacionan, yo creo que es un gran avance y un gran potencial de PIVA, ligado a la motivación que le supone el participar o el aprender en un contexto que es amigable, que es atractivo para las edades en las que estamos trabajando, por ese cuerpo de magia que está detrás, por esos personajes que les acompañan. Yo creo que al final es ese elemento de enganche, de motivación, el que puede hacer que PIVA pueda ejercer una buena contribución a la mejora de los aprendizajes del alumnado. De los aprendizajes curriculares, y ojo, entendiendo que los valores humanos, entendiendo que las competencias socioemocionales son también parte de los aprendizajes que debería curricularmente adquirir el alumnado, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí. Muy bien. Esta la lanzo y si queréis, sí que me gustaría que me la respondiera Diony y después Montse, que sería ¿cómo ayudan al personal docente, en este caso más el programa PIVA, y en el caso del programa Buddy al personal técnico o a los entrenadores, estos programas en su día a día? ¿Cómo pensáis que les pueden ayudar? Hombre, ten en cuenta que todos estos programas educativos, es como digo yo, es un añadido, pero no es un extra que mejora igual, como ha dicho Martín, o mejora o intenta mejorar esos saberes educativos, ¿no? Entonces, yo más que nada es un apoyo a lo que ellos tienen o una herramienta más a lo que los docentes tienen dentro de su aula. Entonces, el recurrir a PIVA es recurrir a PIVA o recurrir a otros programas educativos, como puede ser Ajedrez en la Escuela, Ciencia Viva, etcétera, etcétera, es un apoyo más. Ten en cuenta que yo creo que todos estos programas, si el docente, que es el primero que tiene que estar convencido, no lo está, pues no va a sentir un cierto rechazo. Entonces, el hecho de que el docente sea el primero, la primera persona que esté motivada, que crea en el programa, ahí va a sentir ese apoyo, ¿no? Eso en cuanto a los docentes. En cuanto al alumnado, pues muy bien lo ha definido Martín, ¿no? Y en este caso, Montse, ¿cómo lo ves tú? En el caso serían más, yo he metido técnicos y entrenadores. ¿Cómo ves que este programa Buddy puede ayudarles a este personal, sobre todo en el desarrollo de su día a día? Sí, yo creo que es una herramienta muy importante que ellos pueden utilizar a la hora de trabajar los valores, el respeto con sus equipos, con las familias que están alrededor del equipo, muy importante para los coordinadores deportivos de las entidades deportivas, en las cuales pueden llevar una línea muy clara en cuanto a potenciar los valores en el deporte. Entonces, en ese sentido, me parece una buena herramienta que ellos puedan utilizar. En el día a día, reflexionar. Imaginamos un partido X, un fin de semana, en el cual yo los he vivido, mis hijas han hecho baloncesto desde muy chiquitinas. Sí que es verdad que lo he vivido cuando eran más mayores, pero, por ejemplo, partido de baloncesto se disputa y en un momento dado en la grada, pues un padre grita árbitro tonto, vete a tu casa, o cualquier tipo de insulto que puedan realizar. Entonces, eso no tiene que ser gratuito, o sea, eso al final tiene que tener una repercusión, más que nada por ese niño que está jugando, por esa familia, por los que estamos alrededor. No tenemos por qué en según qué edades oír según qué comentarios y desde luego discriminativos y de ningún tipo, ¿no? Entonces, yo creo que el programa ayuda a que también ese entrenador se pueda acercar a la familia y decirle, oye, esto tenemos que intentar solucionarlo, tenemos que intentar que te tranquilices, ¿qué tal? Esas reflexiones, yo creo que el programa Buddy se lo permite, porque además es una excusa a veces, ¿no? De decir, no, es que además está
ya si te miras dentro de las cuestiones de puntuación, es que esto está dentro de la valoración. Por tanto, es como a veces una excusa. Les digo, ¿ves? Utilizarnos de excusa, utilizar que ves que la aplicación, es que tenemos que votar, es que, sí, que lo que queráis, pero sobre todo reflexionar sobre las conductas que se realizan en los partidos. Es muy importante. Y después, que no se quede solamente en el momento de la acción del partido, sino que se trabaje ya en los entrenamientos, en el vestuario, con las familias, cómo nos relacionamos, es decir, podemos ir hacia atrás en el sentido de todas las acciones que realizamos o una vez se acaba el partido, qué reflexiones hacen esas familias, te lo has pasado bien, has disfrutado, eso es lo importante, no cómo has quedado, haber corrido más, o ese padre, madre, a veces son entrenadores, van corriendo la banda, yo he estado en algunos sitios, van corriendo la banda diciéndole lo que tiene que hacer o decir, hay que intentar, yo creo que se va cambiando, pero cuesta, realmente cuesta. De forma anecdótica tengo que decir que ojalá hubiera estado este programa implantado en su... Bueno, los dos, porque me hubieran aportado mucho, pero en el caso de Badi, mi padre me vetó alguno de los deportes precisamente por el ambiente que se vivía alrededor del deporte. Y me dijo, no, mira, hijo, este deporte no lo vas a hacer tú, porque yo no quiero tener que estar viviendo estas situaciones gratuitas de la grada sobre todo y del entorno, que no quiero que tú vivas. Pues a veces, como decís, pues insultos a árbitros o este tipo de cosas. Así que la verdad es que... Sí, Alberto, perdón que te corte. Sobre todo también que en el ámbito escolar, en esta edad escolar, los niños dentro de la escuela tienen una serie de valores y de respetos que parece que cuando ya empieza la escolar, cuando ya empieza el deporte fuera, eso desaparece, se desvanece y no es así. Hay que intentar que en todo lo que está alrededor del deportista, del niño en edad escolar, esté todo protegido en ese sentido y el respeto tiene que ser uno de los pilares fundamentales. Pues la verdad es que lo que os digo, a mí me hubiera, bueno, al final no acabé mal, que me fui por otro tipo de deportes, pero me hubiera ayudado mucho porque la verdad es que responden a una realidad ambos programas, responden a una necesidad de la sociedad y está claro que a mí es lo que más me enorgullece poder decir que en Aragón desarrollamos programas de este tipo. Os lanzo una pregunta a los tres, respondéis en el orden que queráis. ¿Cómo veis el futuro de la educación física y del deporte escolar? ¿Cómo pensáis que dentro de 5 años nos vamos a encontrar? ¿Qué cambios pensáis que van a suceder? Me da igual, el que quiera, el que primero le venga a la mente, que responda. Y quiero que respondáis todos, Bueno, yo creo que... Vivi. Venga, a ver, ¿voy yo? Sí, venga, Diony. Así le damos un descanso. Yo creo que bueno, ya no sé si lo podemos decir, niños habrá en el aula, ¿no? Suponemos, con la situación que hay. Bueno. Entonces, yo creo que la escuela tiene que evolucionar al nivel que evoluciona la sociedad, ¿no? Entonces, se tiene que adaptar a esa realidad cambiante. En cuanto a la educación física, es parte de esa sociedad, es parte de esa realidad cambiante. Entonces, todas esas necesidades las tendrá que tener en cuenta. Ten en cuenta que dentro de 5 años, yo creo que los docentes de educación física y yo creo que en general, si no han incorporado ya las nuevas tecnologías, las nuevas metodologías, con todas estas situaciones que por desgracia hemos tenido que pasar últimamente, pues creo que se quedarán desfasados. Lo que tenemos que estar es en una escuela del siglo XXI, donde incorporemos eso, pero también yo creo que sin olvidar las cosas importantes, ¿no? Importantes entre comillas. Como bien habla Martín, el incorporar los valores humanos y creo que él lo va a decir ahora seguramente, el tener una competencia socioemocional dentro de la educación y la educación física, que es muy importante incluirla, creo que es básica, ¿no? Cosa que es algo que no está en este momento. En cuanto a las pues las TIC, el uso de las TIC y toda esta cuestión, pues irá en función que evolucione la sociedad. Pero ten en cuenta que el COVID lo que ha hecho es desnudar, entre comillas, pues los déficits o los aspectos a mejorar que muchos docentes tenemos en ese sentido y que nos pueden servir de ayuda, no en una situación como la hemos tenido en este momento, sino como para mejorar y potenciar esos saberes que ha hablado Martín, ¿no?
Monse, si quieres, y luego lo dejamos a Martín ya por último. Sí, como bien dice Diony, cómo va a ser nuestra incorporación ahora al inicio de curso, cómo la vamos a realizar, eso es una cuestión importante. Pero yo también creo que al final, antiguamente, yo recuerdo hace años, parecía que todos los estamentos estaban como muy separados, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que estamos consiguiendo ahora es una gran colaboración entre todos los departamentos, en este caso entre las diferentes direcciones generales, entre los diferentes centros escolares, ahora con las videollamadas que estamos haciendo ahora, también estás colaborando con gente que a lo mejor normalmente pues te costaría irte un viaje lejos, no sé qué, y ahora nos estamos juntando. Yo creo que está cambiando todo ya muy rápido, ¿no? Está cambiando y tenemos entre todos realmente afán de colaborar y de mejorar. Y desde luego la educación física tiene que ser, bueno, me parece troncal por todo lo que conlleva de salud. Como bien decía antes Martín, con todo lo que lleva de salud, hay que intentar que nuestros chavales vayan creciendo en una dinámica de salud y que la actividad física sea algo inherente como el comer, como el respirar, y es que está claro que vas a hacer actividad física a lo largo de tu vida, ¿no? Y se está demostrando pues todos los beneficios que ello conlleva. Entonces tenemos que intentar desde todos los aspectos, en todos los ámbitos, intentar promocionar al máximo la educación física. Me parece troncal dentro de los centros. Y después el profesor de educación física, el docente, yo creo que también debe articular no solamente, ya sé que es mucho exigir, pero no solamente lo que pasa en el aula, sino las relaciones con los centros de primaria de alrededor, exactamente, con el deporte escolar que tiene alrededor. Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa que son escolares activos ciudadanos vitales en los centros de secundaria, en los cuales se crean una red de relación también con los centros de secundaria y los centros de primaria para potenciar también, aparte de la educación física en el aula, sino las actividades extraescolares. Entonces, yo creo que dentro de 5 años veremos que estamos mucho más unidos, mucho más colaboramos entre todos para mejorar todas esas carencias que, como bien dice Diony, se han notado ahora, ¿no? Y bueno, por último, la misma cuestión, Martín. A ver, pues firmo lo que Monse, lo que Diony plantean, me parece bastante sensato. No sé si 5 años es tiempo suficiente para ver cambios relevantes. Yo llevo unos 30 metido en este mundo de la educación física y sí que es cierto que en 30 años, en 3 décadas, sí que he visto cambios sustanciales en cómo trabajamos desde nuestra área. 5 años se me antojan poquitos, todavía escasos, pero lo que sí creo que tengo claro, y un poco ahondando en lo que planteaban mis compañeras ahora, sí tengo claro que al final la educación física, por muy especialistas que seamos, tenemos que entender que está al servicio de algo más amplio. Está al servicio del alumnado, está al servicio de su aprendizaje, de su formación integral. Y desde esa óptica tenemos que ser muy consecuentes con evitar la hiperespecialización que nos lleva a veces a separarnos, a desgajarnos del resto de aprendizajes que siguen siendo muy relevantes. Y lo mismo que le podemos exigir a las matemáticas o a las lenguas, también tendríamos que exigirnos el profesor de educación física en el sentido de ser capaces de abordar los verdaderos retos de la educación del siglo XXI, que pasan seguramente desde una visión humanística, no tecnocrática, sino humanística de la educación, pasan por aprender a cooperar, pasan por ser capaces de ser mejores pensadores. ¿Y qué tiene que ver con lo nuestro? La praxis reflexiva, claro que tiene que ver mucho con lo nuestro. Porque la educación física no es solamente actividad, no podemos caer en el activismo, sino que la reflexión, aparte de la actividad, puede promover procesos de pensamiento interesantes. Aprender a comunicar, y ahí entramos nosotros con el cuerpo, con el movimiento, con lo artístico, con lo emocional. Y, por supuesto, siguiendo pues lo que nos plantea también la UNESCO en el informe Ninchen, aprender a ser y estar. Y ahí es donde los valores, estos dos programas están en ello, y la educación socioemocional, como decía Diony, tienen que estar muy presentes. Y la educación física puede estar, por supuesto, ahí liderando todos esos procesos. Y digo liderando porque yo me sumo, y no quiero ser corporativista, pero me sumo a lo que plantea Guy Claston, que no es profesor de educación física, él es investigador, es neurocientífico, y él sí que lidera una corriente de investigación muy potente en torno a la inteligencia encarnada o la inteligencia corporal, hasta el punto que postula que la inteligencia corporal no es una más de las inteligencias, como plantea Gardner, sino que es la inteligencia base, el sustrato esencial sobre el cual se configura cualquier otra inteligencia en el ser humano.
Por lo tanto, convencido de que eso es así, y no porque lo diga yo, porque lo dice un neurocientífico muy, muy, muy potente y hay mucha investigación detrás, yo creo que podemos liderar de alguna manera en los centros ese proceso de cambio. Pues muy bien, la verdad es que muy interesante. Ya para terminar, y va a ser muy breve, sí que me gustaría que a modo un poco de despedida me digáis en una frase muy cortita o en 2 palabras, si queréis, qué es para vosotros, qué ha sido para vosotros la actividad física, el deporte en vuestra vida. En algo muy breve, si queréis, pues empezamos con el que quiera, bueno, el que le apetezca. No sé si Monse o... Bien. ¿Qué es para vosotros esto de...? Para mí la actividad física me ha acompañado a lo largo de toda mi vida y para mí, aparte de ser mi vocación y mi profesión, el intentar aportar siempre que puedo aspectos relacionados con la actividad física y el deporte, de manera personal, pues no concibo mi vida sin hacer práctica deportiva. Empecé en gimnasia, después he corrido, ahora ya no puedo correr porque ya no tengo disco y ahora hago bicicleta, me encanta, pero me da igual, nado, todo lo que sea posible. Yo creo que eso tiene tantos beneficios, la actividad física en un nivel, en otro, es parte de mi vida. La verdad es que a veces soy un poco pesada, sobre todo con cierta edad. Las mujeres a cierta edad parece como diciendo, pero vas en bicicleta, pero haces en algunos ambientes a veces hasta es extraño, ¿no? Y entonces no hago más que decir los beneficios. Por favor, hacer práctica deportiva siempre, a todos los niveles, vete a andar, vete a correr, vete a nadar, lo que quieras, pero es muy, muy importante. Yo es que el día que no hago de actividad física, creo que en el carácter se me nota, o sea, es que estoy que muerdo, o sea, una cosa que dices, pero bueno, ¿cómo puede ser que me afecte tanto al carácter? Y cuando dicen, ¿estás más contenta? Digo, pues sí, pues ya, yo creo que cuando ya lo integras como parte de tu vida, de tu existencia, es cuando realmente puedes transmitir a los demás los beneficios que tienen, ¿no? Y en ese sentido soy una apasionada del deporte. Muy bien. Diony, ¿qué es para ti esto de la actividad física y el deporte? Bueno, en primer lugar coincido mucho con Monse en cuanto a lo que es vida, ¿no? Y centrándome más, a mí lo que me ha hecho es formarme como persona, ¿no? La verdad que he tenido la suerte que en las modalidades deportivas que he estado, los entrenadores es lo primero que me han inculcado, ¿no? Esos valores y eso que los he llevado luego a mi vida personal. El trabajo en equipo, antes persona que deportista, nos decía un entrenador. Entonces, todo eso lo he podido llevar tanto a mi vida personal y a mi vida profesional. Entonces, ten en cuenta que aparte de que los beneficios físicos y esos que me provoca el practicar, el hecho de que esos valores intrínsecos los lleve también a esa profesión, pues a mí la verdad que imagínate la relación vinculante que hay entre todo ello, ¿no? Muy bien, y Martín, por último, ya nos despedimos. Bueno, pues yo diría que lo llevo en los genes, pero no yo, digamos todos. O sea, en nuestro diseño genético está el movernos. Hace 200.000 años surgimos como especie y o te movías o no sobrevivías. Y yo creo que eso que sé que está en los genes, pues lo he vivido desde crío. No recuerdo, no tengo ninguna imagen, ningún periodo de mi vida en el que la educación, no la educación, la actividad física haya estado fuera. De pequeño era un cabra y luego en el colegio, deporte, boom, y seguir. Y nunca hemos parado. Ya no sé si se ve la imagen detrás de mí, pero sí. Yo me metí en el tema de educación, pero no empecé a trabajar de maestro hasta que se generó la especialidad, porque yo quería ser profesor de educación física. Y como cuando yo terminé maestro no pude hacer INEF por circunstancias, no había especialidad de educación física, no trabajé de profesor. Estaba trabajando en el Ministerio de Trabajo, aprobé una posición allí y surgió la especialidad de educación física y esa fue mi vuelta. Mi vuelta no, esa fue mi incorporación a la educación formal, porque ya estaba ahí aquello que a mí me apasionaba. Pero creo que está en los genes, así que quien no asuma eso está dejando parte de su esencia fuera. Pues bueno, al hilo de lo que decís, que yo estoy de acuerdo con todos vosotros, pues por supuesto, están los genes, por lo que dices,
pero también yo te puedo poner el caso de mi padre, que sigue haciendo sus rutas de bici. Ayer me contaba, me he subido a Gallur en la bici, mi padre tiene 60 y pico años, o sea que es que el deporte, lo que decimos, tenemos que ser ejemplo también nosotros y muy de acuerdo con todo lo que comentáis. Pues la verdad es que, nada, daros las gracias, deciros que ha sido un verdadero placer teneros aquí en la grada USJ y esperamos que le guste a todo el mundo esta iniciativa tan interesante y esta charla que hemos tenido tan interesante. Muchas gracias, Alberto.